15 no vamos. Tenía razón el predicador anterior, parece que 4 reuniones no fue suficiente, parece que vamos con ganas, con gusto de seguir escuchando, ¿verdad? Pero planteé una pregunta al final interesante, ¿cómo terminaba la historia? Yo todavía estoy pensando cómo terminaba la historia. Bueno, si el predicador anterior decía que 4 reuniones era insuficiente, bueno, yo no voy a reclamar porque voy a tomar solo 2. Y, pero vamos a leer las escrituras, vamos a compartir la palabra de Dios. Hechos el capítulo 2. Hechos el capítulo 2. Vamos a volver a considerar un tema que lo iniciamos hace, o lo consideramos hace algunos domingos atrás, y quedaron algunos puntos inconclusos o no desarrollados que me gustaría en la voluntad del Señor poder compartir en esta mañana, y si el Señor si el Señor lo permite y nos da un domingo más, volver a considerarlo también el próximo domingo. Hechos, el capítulo 2. El libro de los Hechos es un libro muy interesante. Se recomienda su lectura, ¿ya? Se recomienda su lectura porque allí encontramos quizás el primer tiempo de la vida de iglesia, de la vida cristiana. Como los creyentes consideraron las enseñanzas del Señor y cómo ellos recibieron la instrucción del Señor de ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. Porque en esa encomendación había una promesa y una advertencia. El que creyere, ahí está la promesa, el que creyere será salvo. El que creyere tendrá vida y vida eterna. Y la advertencia es, más el que no creyere será condenado. Y ese mensaje ellos debían eh, recibirla, y ellos tenían que internalizarla, y ellos tenían que salir y expandir ese mensaje dado por el Señor. Y ese mensaje se ha transmitido a lo largo del tiempo, a través de los siglos. Y ese mensaje inalterable ha llegado también a nuestros días. Eso es una evidencia, junto con otras, de que la palabra de Dios no pierde vigencia. La palabra de Dios permanece. Dijo el Señor, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y no tan solo no van a pasar las palabras del Señor, sino que también sus palabras tendrán y tienen la vigencia y el efecto cada día, en cada día, en las vidas de los que oyen el Evangelio y creen, y también en las vidas nuestras que escuchamos, habiendo creído en el Señor, recibiendo su palabra, también nuestras vidas pueden ser afectadas por ella. Y encontramos en el libro de los Hechos la vida de la iglesia primitiva, y vamos a el capítulo 2 y vamos a leer a partir del versículo 36 hasta el 42. Es el discurso de Pedro. Pedro da su primer gran discurso, si aquí lo tenemos en el capítulo 2. Gran discurso porque el mensaje entregado es grande. Y es un potente mensaje porque la respuesta a este mensaje es la conversión de muchas personas.
más de 3.000 personas se convirtieron al Señor a través de este mensaje en la iglesia, en los primeros días de la iglesia primitiva. Dice el mensaje: sepa pues ciertísimamente, está hablando Pedro a judíos, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Sigamos al párrafo siguiente. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hasta aquí, en esta primera lectura de la palabra del Señor. Voy a volver a hacer hincapié en el versículo central que me interesa que podamos retener y que podamos, quizás, ¿por qué no aprenderlo de memoria?, que son los versículos 41 y 42. Pero voy a recalcar el versículo 42. Y perseveraban los que los que recibieron la palabra y los que fueron añadidos aquel día. Ellos, dice las Escrituras, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En su momento dijimos que este versículo sienta como los fundamentos, las bases de lo que es la vida cristiana en sus inicios, y debería ser una base importante que mueve las acciones en el tiempo presente. La iglesia local, porque los que reciben su palabra son bautizados, se añaden, y ellos, dice, perseveran, y al menos hay cuatro elementos o cuatro focalizaciones en los cuales la iglesia primitiva se mantenía constantemente ocupado, permanentemente ocupado, y también quizás sin descuidar. Y esto es: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, primero, en la comunión unos con otros, segundo, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hay una versión de este versículo 42 que dice: y se mantenían firmes. Se mantenían firmes. Y otra versión dice: y eran fieles. Y eran fieles en conservar la enseñanza apostólica, en compartir lo que tenían, en reunirse para partir el pan
y en las oraciones. Así que aquí encontramos quizás 4 importancias a retener. La importancia de la palabra, la importancia en la comunión, la importancia en el partimiento del pan y la importancia en las oraciones. Nosotros en su momento ya consideramos al menos 2 puntos de estos 4. Hablamos de la importancia de la palabra. Los que recibieron su palabra fueron bautizados, se añadieron y ellos perseveraban. Estaban permanentemente ocupados, quizás en retener y en transmitir y en compartir las doctrinas. Aquí se le llaman las doctrinas de los apóstoles, la doctrina de los apóstoles, pero son las enseñanzas del Señor. El Señor reunió a los suyos y escogió a 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. En ese tiempo que ellos pasaron con el Señor, oyeron sus enseñanzas, siguieron al Señor, vieron sus milagros, las obras que el Señor realizó. Algunos de ellos dejaron testimonio en los evangelios. Y uno escribe y dice, y el Señor hizo muchas otras cosas, las cuales no están escritas aquí. Pero las que el Señor hizo y quedaron plasmadas, dice, son para que creamos que Él es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Por lo tanto, quizás un propósito sublime de compartir las enseñanzas que hemos estado escuchando y que aprendemos los días domingo por la mañana, aprendemos los martes, el estudio bíblico, no tan solo es para adquirir conocimiento o pasar momentos, ¿verdad?, de reflexión, como muchos ocupan este día domingo en la mañana, ya cada vez de menos en menos, pero ocupan momentos para poder estar en quietud y quizás en paz consigo mismo. Pero el propósito de poder leer y apartarnos para escuchar las enseñanzas es para que aprendamos a conocer más al Señor, para que conociendo creamos en su nombre. Unos para el perdón de sus pecados y otros para apreciar más al Señor y poder, conociendo más al Señor, tener mayor devoción en nuestra vida. Así que estudiamos ya la importancia de la palabra de Dios y también ocupamos un domingo para hablar de la importancia de la oración. No vimos literalmente o secuencialmente estos 4 elementos y quizás quisiera ahora compartir algo en relación a la comunión. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Quizás la primera reflexión es nuestra vida contrastada con lo que estamos leyendo. ¿En qué estamos? O todavía ni siquiera llegamos al versículo anterior. Simpatizamos con la palabra de Dios, nos agrada estar aquí, es entretenido, pasamos una mañana agradable cantando, nuestros hijos cantan, seguimos escuchando alguna enseñanza que nos hace bien a nuestra alma, pero no damos respuesta a Dios a lo que estamos escuchando. Dicho de otra manera, yo no sé aquí cuántos son creyentes en esta sala, o si hay alguno que aún no es creyente en esta sala, que aún no tiene el perdón de sus pecados. Déjeme decirles por las escrituras que si usted está en esa situación, está en una situación de peligro, en una situación de riesgo, porque la eternidad se resuelve aquí.
La eternidad de nuestra alma, dónde hemos de pasar la eternidad, la resuelvo yo, la resuelves tú de manera personal, estando en esta vida. La vida no la podemos controlar, no sabemos qué deparará el futuro en nosotros. Terrible accidente hace 2 días atrás. Las personas que tomaron el taxibús para irse a trabajar jamás pensaron que parte de ellos, sus vidas terminarían abruptamente. ¿Dónde estarán ellos ahora? Y no tan solo ellos, todos los que han partido el día de ayer a la eternidad, ¿dónde están? Las Escrituras nos dicen que hay solo dos caminos y solo dos destinos. El Señor enseñó a la multitud, Él amaba enseñar, y en uno de sus discursos, en el Sermón del Monte, el Señor llama y captura la atención de sus auditores y les dice, entrad, entrad, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, espacioso el camino que conduce a la perdición. Muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y el Señor termina esos dos versículos y cierra esos dos versículos y esa enseñanza. Y el Señor nos da otra opción en la vida del hombre, que dos caminos y de dos destinos. Y que uno no puede transitar de un camino a otro y no puede moverse de un destino a otro. El que va por el camino ancho, el destino de ese camino es la perdición. Y el camino angosto dice que va con destino la vida. Y no hay más. Y tú y yo transitamos por uno de los dos caminos. Y por lo tanto esos dos caminos nos llevarán a uno de esos destinos. ¿Cuál es tu destino? ¿O en qué camino estás? Bueno, ese mensaje era el mensaje importante que los discípulos tenían que transmitir, y las iglesias tomaban este mensaje y debían seguir transmitiendo y transmitiendo la enseñanza del Señor y la advertencia. Para los que no creen es mensaje de advertencia. Venid a mí, dijo el Señor, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entrad, es un imperativo, dijo el Señor, entrad. Si tú estás en el camino ancho, entrad. Entrad por la puerta estrecha que conduce a la vida. Ahora es el tiempo aceptable. Ahora es el día de salvación. No sabemos. Tú y yo no sabemos si hemos de llegar al final del día. Es por eso el imperativo es cree, cree. Bueno, y para los que han creído y hemos recibido al Señor, no porque seamos mejores, sino porque escuchando el Evangelio nuestras vidas respondieron al mensaje. Bueno, dice el versículo, los que recibieron su palabra. Eso es sinónimo de aquellos que recibieron para creer. Creyeron en el Señor. ¿Qué creyeron? Que Él murió en la cruz. Ese es el mensaje que viene dando Pedro. El mensaje que habla de Jesús, que habla de la muerte del Señor, muerte vicaria para el perdón de pecados. Cristo muere, Cristo fue sepultado y Cristo resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Aparece a los suyos y es ascendido al cielo. Y en el capítulo 1 leemos de la ascensión del Señor. Él está a la diestra
Y los discípulos debían seguir con este mensaje, pensando y meditando en que aquel que habían visto a su Señor ascender a los cielos, Él vendría y los tomaría para que donde el Señor esté, nosotros también estemos con Él. Bueno, los que recibieron su palabra, ellos fueron bautizados. Pareciera que esto es como secuencial. Reciben la palabra, son bautizados, se añaden aquel día o se añaden a la comunión de la iglesia y perseveran. Y perseveran en estos 4 elementos. Bueno, uno de estos elementos importantes es que perseveraban. Los que habían creído estaban juntos y perseveraban en la comunión unos con otros. Y vamos a considerar algo de esto en esta mañana. Así que del versículo vamos a considerar algo de la comunión en esta mañana y dejaremos para el próximo domingo el partimiento del pan en la enseñanza. Perseveraban en la comunión unos con otros. Aquí esta palabrita comunión es la palabra koinonia. A algunos les gusta usar esta palabra en griego, koinonia. Y de hecho hay lugares que tienen escrito lugar de encuentro, koinonia. O le llaman algunas congregaciones, ¿verdad? También koinonia, comunión, estar juntos. Y la idea aquí de la comunión es que aquellos que están en una situación o en una circunstancia similar de recibir la palabra, de bautizarse, de estar añadidos en una iglesia local, ellos perseveran, están juntos, permanentemente juntos, para experimentar lo que es la comunión. Compartir también, algunos lo traducen. Como dice el versículo, los versículos o el párrafo entre el 43 y el 47. Es propio de los que recibieron, es propio de los creyentes experimentar y vivir la comunión, el compartir lo que ellos tenían, el compañerismo, la colaboración mutua, ser participantes de algo común. Esos son aquellas frases o expresiones o alcance de esta palabra comunión. Comunión habla de unidad, comunión habla de algo en común. Quizás respecto de la comunión, quizás respecto de esta palabrita podemos dimensionarla en 2 direcciones. Una comunión hacia arriba, una comunión vertical con Dios, y una comunión horizontal entre pares o entre creyentes. Comunión con Dios, comunión con otros creyentes. Vamos a leer Primera de Juan, el capítulo 1. Primera de Juan, no el Evangelio de Juan, Primera de Juan, el capítulo 1. Juan escribe a creyentes. Para algunos, para confirmarles en su fe. Para otros, mostrarles cómo los creyentes comparten o tienen seguridad respecto de su salvación y de su relación con Dios. Dice, versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aquí en esta porción tenemos estas 2 dimensiones de la comunión. Una comunión vertical
Al final del versículo dice, porque nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y en la primera parte de este versículo tenemos esa comunión horizontal. También vosotros tengáis comunión con nosotros. Vosotros tengáis comunión con nosotros. Esta misma palabrita, comunión, que se usa en la relación con Dios y esta relación entre hermanos, es la misma palabrita que aparece allí en Hechos, el capítulo 2. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Pablo en 1 Corintios también escribe algo en relación a esto. Vamos a 1 Corintios. 1 Corintios, capítulo 1 y versículo 9. Juan estuvo con el Señor y habló de la comunión con el Padre, con su Hijo y la comunión entre nosotros. Pablo conoció al Señor camino a Damasco. No estuvo con el Señor, estando el Señor en tierra, sobre la tierra. No sabemos si él pudo oírle o escuchó, pero Pablo, conociendo al Señor, recibe la enseñanza y la instrucción del Señor, y él escribe a los Corintios, allí en el versículo 9 del capítulo 1, dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión. Aquí tenemos nuevamente esta palabrita. Fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Juan y Pablo escriben que nuestra comunión principal o la génesis de nuestra comunión entre creyentes tiene su dirección principal, prioritaria, primera, en una relación con Dios. En una relación con Dios. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? El salmista dice que la comunión íntima, allí en Salmo 25, la comunión íntima de Dios o del Señor es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. En relación a la comunión íntima, Proverbios en el capítulo 3, versículo 32, dice, porque Jehová abomina al perverso, mas la comunión íntima es con los justos. Jehová abomina al perverso, pero más la comunión íntima. La comunión íntima es con los que le temen o con los justos. Por tanto, para una comunión con Dios es necesario esa comunión, como dice, con su Hijo Jesucristo. Allí está esa base. Para poder establecer una relación de comunión íntima con Dios, que abarca la comunicación, que abarca la relación mutua, que abarca la cercanía, la comunión con Dios tiene su base en la cruz de Cristo, porque hemos sido llamados, eh, como dice Pablo, fuimos llamados a la comunión con Dios. Fuimos llamados a una comunión verdadera. Fuimos llamados a una relación íntima con Dios. ¿Qué tal ahí?
¿Has mirado a la cruz de Cristo? ¿Te has acercado a Él? Nos hemos acercado a Dios a partir de la base de la fe en el Señor Jesucristo y teniendo en consideración la obra de la cruz. La base de la comunicación entonces con Dios, con el Señor, es a través de la cruz de Cristo, es a través de una nueva naturaleza, es a través de la salvación que Dios otorga a cada uno de aquellos que creen. ¿Por qué? Porque hemos sido constituidos por nuestros pecados enemigos de Dios, ¿verdad? Y dos enemigos, ¿verdad? O personas que están distanciadas, es imposible que estén en una comunión estrecha. Nuestros pecados han hecho una separación entre Dios y los hombres. Dios es santo, nosotros pecadores. Y esa comunión íntima debe ser establecida a través de la cruz de Cristo. Así que allí está esa primera dimensión, la dimensión de comunión vertical. Allí, volviendo a Hechos, volviendo al libro de los Hechos, allí encontramos quizás la característica más visible que tiene que ver con la comunión, con con la segunda dimensión de la comunión, que es la horizontal, y que es los creyentes perseveran, están permanentemente juntos, juntos para estimularse, juntos para ayudarse, juntos para considerarse al amor y a las buenas obras. Y eso es lo que encontramos en el párrafo del versículo 43 al versículo 47. Quizás allí vemos la comunión observable en la iglesia primitiva. Esa comunión cristiana que se observa, esa comunión cristiana que marca y que identifica a los creyentes. Si uno lee los primeros capítulos del libro de los Hechos y ve la vida cristiana, una de las características identificables era que en la iglesia había comunión. Comunión con Dios en primer lugar, y las iglesias también tenían paz, dice las Escrituras. Y había paz allí. Los creyentes estaban juntos. Todos los que habían, dice el versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Una característica es, vendían sus propiedades y sus bienes y la repartían a todos según la necesidad de cada uno. Otra versión dice que no había necesidad entre ellos, porque compartían con alegría, dice el versículo 46, compartían con alegría y sencillez de corazón. Y allí el Señor, a partir de esa característica observable en los creyentes, el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Así que los creyentes estaban juntos, los creyentes estaban en unidad, los creyentes estaban en un mismo sentir, tenían en común las cosas y compartían con sencillez de corazón. ¿Cómo esto es posible? ¿Podemos experimentar la misma vida de la iglesia primitiva? Bueno, hermanos, somos llamados, ¿verdad? Somos llamados a vivir en esa dimensión. ¿Qué tal cada uno de nosotros? ¿Cómo está nuestro aporte a la unidad, a la comunión? ¿Cómo es posible? Bueno, rápidamente, en 2 minutos quizás, menciono algunas eh, enseñanzas que encontramos en las Escrituras para que esto sea posible. Los dejo para que usted tome nota y después pueda ahondar en ello. Lo que ayuda a la comunión es la consideración mutua. Hebreos, el capítulo 10, versículo 24, considerándonos unos a otros
para estimulándonos, para que nos estimulemos, estimulándonos al amor y a las buenas obras. No solo estar juntos para compartir, sino para considerarnos mutuamente, hermanos, unos con otros, hermanos y hermanas, considerándonos unos a otros, y así nos estimularemos al amor y a las buenas obras, no siendo partidistas, no siendo despreciativos, no siendo insensibles. Somos todos distintos, ¿verdad? Somos distintos. Diversidad de hermanos, diversidad de caracteres. Y esto quizás puede atentar contra las relaciones, como ocurre en otros lugares, pero somos llamados a considerarnos unos a otros. ¿De qué manera? Trabajando juntos, comportándonos conforme a el llamado con el cual hemos sido revestidos. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros, dijo Pablo, o que esté ausente, le escribe a los filipenses, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe en el Evangelio, juntos, trabajando juntos, combatiendo juntos, porque afuera, ¿verdad? El mundo no ama a Dios, ni amará a los creyentes, orando unos por otros, como aparece allí también en la lectura de Hechos el capítulo 2. Orar unos por otros, considerarnos, ayudándonos. De la ayuda mutua, dijo el Señor, no os olvidéis. De la ayuda mutua no os olvidéis. Amémonos, sirviendo al Señor, sirviéndonos unos a otros, como dice Gálatas, exhortándonos unos a otros, como dice Hebreos, consolándonos unos a otros, como dice Pablo a Primera Tesalonicenses, animándonos, edificándonos mutuamente y ser benignos unos con otros y perdonándonos. Esas son las enseñanzas que encontramos en las Escrituras acerca de la comunión, como los primeros creyentes y cómo es la enseñanza de las Escrituras que debe vivir. Y termino con un versículo, Efesios capítulo 4, versículo 32, dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dios, nuestro Dios nos considera. Somos preciosos para el Señor. Él nos busca permanentemente y quiere que también ese sentimiento y esa manera de vivir sea lo que caracterice el pueblo de Dios. Porque sólo así, en unidad, el mundo creerá, como dijo el Señor. El mundo creerá si ven en nosotros unidad, si ve en nosotros amor, si ve en nosotros compañerismo. Así que la comunión, quizás que encontramos ahí en Hechos, la vida cristiana fue desarrollada a un nivel alto. Y somos llamados también a vivir en unidad por amor al Señor y por amor los unos para con los otros. Que el Señor bendiga la consideración de su palabra y que también nosotros podamos perseverar. Como dice Hechos, perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Que el Señor bendiga su palabra.